El tema de la enseñanza es el poder del ayuno. En hebreo la palabra ayunar es tesón, que significa abstenerse de comer y beber. También puede referirse a afligir el alma o cerrar la boca, en señal de humillación y arrepentimiento. La raíz hebrea de la palabra ayuno implica una negación personal, una búsqueda de la voluntad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que ayunaron por diversas razones, incluyendo para buscar la guía de Dios, para arrepentirse de pecados, prepararse para tareas importantes, tales como Moisés, David, Esther y el Señor Jesucristo. Son algunos de los personajes bíblicos que practicaron el ayuno. Vamos a ver algunos ejemplos específicos de esos personajes bíblicos que ellos ayunaron. Vemos el primer ejemplo de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, a partir del versículo 9. Vemos que Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley y ayunó 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Después de descender y encontrar al pueblo adorando un becerro de oro, Moisés rompió las tablas y volvió a ayunar otros 40 días y 40 noches en el monte para recibir nuevas tablas. Estos ayunos prolongados no solo fueron para recibir la ley de Dios, sino también para humillarse, para buscar la divina guía y fortalecerse espiritualmente. Vemos que la capacidad de Moisés para ayunar durante tantos días sin agua es considerada un milagro, destacando la presencia y el poder de Dios en su vida. El ejemplo de Moisés enseña que el ayuno es una práctica que puede acercar a las personas a Dios, prepararlas para recibir su guía y fortalecer su fe. Entonces, cuando estamos hablando de los matrimonios, aquí vemos que Moisés ayunó 2 veces seguidas 40 días. ¿Para qué? Para recibir de parte de Dios. Eso quiere decir que nosotros los matrimonios, dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Cuando se está guerreando por el esposo, o puede pasar viceversa, el hombre guerreando por la esposa, que todavía no está firme, todavía no ha buscado, todavía no se ha entregado por el Señor, es nuestra responsabilidad hacer ayuno. Vemos que en el ayuno, el hacer ayuno, eso es poder, el poder del ayuno. Aquí estamos viendo cómo Moisés, para recibir revelación, para recibir los mandamientos de Dios, él tuvo que ayunar. Entonces nosotras sabiamente, o los hombres sabiamente, tienen que entrar en ayuno para buscar guía, dirección de Dios, para que el Señor muestre, revele qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué estrategia Dios nos guía a hacer para nuestro matrimonio. Porque si todos estos hombres y mujeres de Dios hicieron ayuno, para nosotros hoy en día también tenemos que buscar a Dios en ayuno. Porque en el ayuno Dios también nos va a dar la victoria. Vemos que Moisés primero fue 40 días. Recibió de Dios, le dio los mandamientos, los 10 mandamientos. Luego que él mismo tiró las tablas, le tocó nuevamente hacer 40 días. Fíjense, hubiese podido haber dicho, bueno, ya yo hice mis primeros 40 días, que me dio otra vez los mandamientos. No, para volver a recibir de Dios, tuvo que volver a entrar en ayuno. Ahí estamos viendo la importancia que tiene el ayuno en el matrimonio. Ahí estamos viendo que eso es de suma importancia para que nosotros podamos ver cambios en el matrimonio, para que nosotros podamos ver la manifestación de Dios en el matrimonio. Tenemos que buscar a Dios en ayuno, ayunar específicamente por nuestro matrimonio, para que haya una restauración, para que Dios quebrante sus corazones, para que Dios abra puertas, para que Dios siembre amor, para recibir de Dios
Aquí estamos claros que, por ejemplo, de Moisés, tenemos que, tanto la mujer y el hombre, dependiendo, tienen que buscar a Dios en ayuno para que Dios les revele y les muestre las cosas que deben y no deben hacer. Eso es verídico, verdaderamente hay que negar la carne. Si uno quiere ver la poderosa mano de Dios obrando en nuestro matrimonio, a nuestro favor, hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que deben pagar las parejas para ver milagros, para ver cadenas rotas? Hay que buscar a Dios en ayuno y oración. Entonces, cuando la pareja busca a Dios en ayuno y oración, se hace más fuerte. Las puertas se abren, las puertas que están cerradas se abren. Vemos milagros, vemos la poderosa mano de Dios obrando en el matrimonio y rescatando las vidas. Vemos también un ejemplo de ayuno de David en 2 Samuel capítulo 12. Vemos que David ayunó durante 7 días cuando su hijo se enfermó, buscando la misericordia de Dios, aunque el niño finalmente murió. Aunque David se arrepintió ante Dios, sus acciones tuvieron consecuencias funestas. David tuvo que pagar la consecuencia de su desobediencia, de haber pecado contra Dios. Vemos que el pecado trae consecuencias negativas a nuestras vidas y la vida de la familia. Como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Por esta razón, el hijo de David murió. David fue perseguido, fue traicionado por su propio hijo, las consecuencias del mismo pecado. Pero luego se arrepintió, se humilló delante de Dios. Y vemos que David recibió el perdón por haberse humillado ante Dios. Y finalmente, por el niño que David, por lo que él estaba ayunando, murió. Tras su partida, el niño se enfermó gravemente. David inmediatamente se puso a orar y ayunar para ver si Dios pudiera tener misericordia de este niño. Sabía Dios que había dicho que el niño moriría, pero esperaba encontrar gracia y favor de Dios. David se negó a comer mientras el niño estaba enfermo. Al 7º día, su hijo murió. Cuando sus sirvientes se informaron de la muerte del niño, David se limpió, dejó de llorar y volvió a comer. ¿Por qué David hizo eso? Porque dijo que ya no había más nada que hacer. Que cuando el niño estaba enfermo, oraba a Dios por misericordia. Dios podía tener misericordia de este niño. Y después que el niño murió, David se consoló. Dijo, yo me voy a él, ya él no puede regresar a mí. No hay más nada que hacer. Es un ejemplo que debemos de seguir. Hay personas que pierden a un ser querido, pasan años, viven llorando por esta pérdida. Debemos reconocer que hay una realidad. Todos algún día vamos a morir. Y si la persona partió con el Señor, es necesario que seamos fuertes y que nos consolemos por la esperanza que tenemos en Dios. Por más difícil que veamos la situación en nuestro matrimonio, siempre hay solución. Y las parejas buscan a Dios en oración, en ayuno,
si la pareja descansan en Dios, cada problema, cada situación, es necesario que la pongamos en las manos de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Por más perdido que nuestros hijos estén en las drogas o en cualquier pecado que estén practicando, hay una promesa de Dios, de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debe hacer la pareja? Cara dirección a Dios en oración. Poner a los hijos en las manos de Dios y reclamar la promesa ante Dios. Por cuanto ellos han creído en Dios y están seguros de que sus hijos van a ser salvos. Apropiarse de esa promesa de Dios. Y orar y ayunar. Vamos a ver la poderosa mano de Dios obrando, salvando esas vidas de sus hijos. Vemos que David entendía, conocía perfectamente a Dios, porque entendía que Dios era un Dios de misericordia, pero al mismo tiempo un Dios soberano, un Dios que podía hacer todo conforme a la voluntad de Él. Él podía, así como Él dijo que el niño no iba a vivir, también como soberano, en su misericordia, podía salvarlo. Y Él no dudó, Él hizo su ayuno, no importa. Yo sé que Dios es un Dios de misericordia. Él en su corazón veía que la misericordia de Dios se podía derramar. Ahora, el caso de David no necesariamente lo podemos tomar para nuestros matrimonios, porque de repente, allí en ese caso, el niño murió. Pero en nuestros casos o en el caso de cada matrimonio que lo necesite, el Señor se puede manifestar. Dios puede derramar allí su misericordia. Vemos que en el caso de David fue por un pecado. Fue por un pecado. Y ese pecado pues lo pagó caro, que fue con la muerte del niño. Pero el punto está en que David sabía de que Dios podía derramar su misericordia entregándosele en un ayuno. O sea, él conocía el poder del ayuno. Y él se lanzó y lo hizo. Y así mismo nosotros, las parejas, el hombre debe estar ayunando por su esposa, la esposa debe estar ayunando por su esposo, para que el Señor allí derrame su misericordia. Dios es soberano, Dios puede cambiar las cosas. Lo que uno no puede cambiar humanamente, Dios sí lo puede, pero uno tiene que pagar el precio y ayunar. Amén. Vemos otro ejemplo de ayuno. Esther ayunó durante 3 días antes de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, los judíos. Vemos que Esther fue un ejemplo a seguir. Se apoyó en el Señor. Aún ella no tenía permiso para acceder al rey. Y dijo, si perezco, perezco. Vamos a ayunar. Pidió a sus parientes, a los judíos, que ayunaran por ella. Y vemos cómo Dios obró en medio de este ayuno. Le concedió gracia a Esther ante el rey. La vida de Esther estaba en peligro, pero ella no se lanzó ante el rey así, sino primero se preparó en oración y ayuno. Todos los obstáculos se quitaron en su camino. Dios se glorificó, salvó a los judíos. Ese acto valeroso de Esther es digno de imitar entre las parejas. Cada decisión que vayan a tomar, deben buscar primero a Dios, la dirección de Dios.
Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios le dio la victoria a los judíos porque hubo una mujer que se atrevió a sacrificarse en ayuno y oración, buscando la dirección de Dios. Asimismo, Dios se glorifica en nuestro matrimonio cuando las parejas buscan juntos en orar, en ayunar, en cada decisión que quieran tomar, consulten primero a Dios. Así como Dios obró en Esther, va a obrar en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, en la vida de cada pareja que busca consultar a Dios primero. Cuando consulta a Dios primero, Dios abre camino, rompe barreras, rompe los obstáculos. Dios obra de la manera que no podemos entender en nuestro matrimonio. Dios quiere matrimonio comprometido con Él, matrimonio que busquen su rostro. Dios quiere matrimonio fuerte. Los matrimonios van a ser fuertes en la medida en que estén buscando a Dios juntos en ayuno y oración. Amén. Y vemos aquí también, observamos que este ayuno fue colectivo, porque no solamente ayunó Esther, ayunó las muchachas que pusieron a disposición de ella, y también ayunó Mardoqueo con el pueblo judío. Entonces vemos que cuando el ayuno es colectivo, en grupo, vemos el poder de Dios manifestándose en una manera sobrenatural, poderosa. El poder de Dios se manifiesta cuando se busca el ayuno colectivo. Como se estaba hablando, puede ser el ayuno matrimonial. El hombre y la mujer deben acostumbrarse a ayunar como esposos. Como esposos. También en las congregaciones. Es bueno hacer ayunos específicamente para las parejas. Las que necesiten el ayuno, bien sea el hombre, bien sea la mujer. Específicamente por eso, por los matrimonios. Entonces cuando se une, se trabaja en equipo, se mete en ayuno en equipo, por ese mismo objetivo, por ese mismo fin, pasa como pasó con Esther y el pueblo judío. Fíjense cómo Dios, de una manera sobrenatural, salvó al pueblo judío. Y así mismo Dios puede salvar, claro que sí, los matrimonios. Dios puede salvar esa relación, Dios tiene el poder para restaurar, para hacer todas las cosas. Por eso hay que ayunar. Fíjense el poder del ayuno colectivo. Otro ejemplo de ayuno podemos ver el ayuno del Señor Jesús. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, preparándose para su ministerio. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto ayunando y orando antes de comenzar su obra de Dios en esta tierra. Necesitaba tiempos a solas para prepararse para lo que su padre lo había llamado a hacer. Entonces en Mateo 4, del 1 al 17 nos habla de esto, en Marcos 1, 12 al 13 y en Lucas 4, 1 al 14. Tenemos que, antes de hacer cualquier cosa, debemos seguir también el ejemplo del Señor Jesucristo. El ayuno allana el camino. El ayuno quita barreras, obstáculos, puedan presentarse en el camino. Y así mismo los matrimonios, antes de emprender un negocio, un proyecto, es necesario primero consultar a Dios, buscar la dirección de Dios para que el Señor abra puertas, para que puedan tener éxito en lo que han de emprender. Así como el Señor Jesucristo ayunó, Él siendo Dios, ¿qué nos deja a nosotros como pareja? ¿Qué nos deja a nosotros que cada día necesitamos más de la fortaleza de Dios para seguir hacia adelante, luchando?
El ayuno es un arma de guerra poderosísima que destruye fortaleza del enemigo, obstáculos. Y queremos ver la poderosa mano de Dios obrando en nuestro matrimonio, destruyendo la fortaleza del enemigo. Es necesario sacar tiempo como pareja, ayunar, buscar la dirección de Dios en todos antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión. Es necesario consultar con el Padre para que Dios abra puertas y destruya todo obstáculo en el matrimonio, en nuestro camino. Amén. Así mismo es. Y vemos también nuestro Señor Jesucristo allí, ¿verdad? Que antes de comenzar su ministerio, Él tuvo que entrar en un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de ayuno, Él tenía también que recibir del Padre. Pero recordemos, ¿qué iba a hacer en el ministerio? ¿Cuál iba a ser su trabajo? Uno, enseñar la palabra del Señor, pero liberando también al cautivo, al preso, sanando al enfermo, y para eso se necesita estar lleno. ¿Lleno de qué? De la presencia del Señor, de la unción del Señor. Entonces, cuando los matrimonios están luchando para que la pareja se arrepienta, para que la pareja busque del Señor, tenemos que estar conscientes y claros que allí hay ataduras espirituales. O sea que nosotros, tanto la mujer, si es el hombre el que tiene que llegar a los pies de Cristo, o puede ser viceversa, sabemos que nuestra lucha no es contra ellos, sino contra lo que está operando en ellos. Y así como el Señor Jesucristo se llenó ayunando, nosotros también tenemos que llenar, buscar esa búsqueda de parte de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la victoria, así como lo tenía el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos enfrentarnos sobre todo ese mundo espiritual, sobre las tinieblas que tienen allí operando a nuestra pareja, que están oprimiendo a nuestra pareja, porque débiles no vamos a poder. Necesitamos ayunar, llenarnos del Señor, para que nosotros podamos vencer para que podamos vencer lo que está operando en nuestras parejas. Recuerden que esto es una guerra. Recuerden que nosotros somos guerreros del Señor, soldados del Señor. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra el esposo, no es contra los hijos, es con lo que está operando dentro de ellos. Entonces, cuando no es cristiano, imagínense que allí está operando cosas. Y usted tiene que estar llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo para que usted pueda vencer y derrotar lo que está operando en esa pareja. Y todo se logra con la búsqueda de Dios a través del ayuno. Amén. Amén, gloria a Dios. También podemos ver otro ejemplo de ayuno de Nehemías. Nehemías ayunó oración para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Nehemías lamentó, ayunó y oró al enterarse de que los muros de Jerusalén habían sido derribados, dejando a los israelitas vulnerables y deshonrados. Este ejemplo de Nehemías tenía la inquietud de reconstruir el templo de Dios para llevar a cabo esa tarea con eficacia. Él tuvo que tomar un proceso de ayuno. Él buscó la dirección de Dios en esta tarea que él debía de llevar a cabo. Y por haber puesto a Dios en primer lugar, por haber buscado la dirección de Dios, Dios le dio la victoria y pudieron vencer a sus enemigos que se habían levantado contra ellos, que se habían opuesto a la reconstrucción del templo. Pero ellos se fortalecieron en el Señor. Y vemos que el ayuno trae fortaleza para que los matrimonios sean más fuertes. Es necesario ayunar para contrarrestar los ataques
del enemigo necesita la ayuda de Dios, buscando a Dios en ayuno y oración, es que la pareja va a poder vencer esos ataques del enemigo, porque el enemigo busca a toda costa destruir la familia. Y es por eso los matrimonios tienen que prepararse buscando a Dios en ayuno y oración. Cuando llegan esos ataques de diversos índoles, puedan vencer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Allí vemos que el trabajo que tenía Nehemías, era reconstruir las murallas del templo. Ahora nos podemos preguntar nosotros, ¿qué es lo que nos toca a nosotros reconstruir en nuestro matrimonio? Medite y analice. ¿Qué área en nuestros matrimonios necesitan ser reconstruidos? Para nosotros reconstruir esas áreas en el matrimonio, sabemos que se puede hacer a través del ayuno. Nehemías tuvo que ayunar, orar, buscar al Señor para reconstruir esas murallas de Jerusalén. Pero nosotros, ¿qué tenemos que reconstruir en nuestro matrimonio? La falta de comunicación. ¿Qué tenemos que reconstruir en nuestro matrimonio? La confianza, el respeto. ¿Qué tenemos que reconstruir en nuestro matrimonio? La falta de amor. Ya el amor no es el mismo. La indiferencia. ¿Qué tenemos que reconstruir en nuestro matrimonio? Todo eso lo podemos lograr a través del ayuno. Ayunando por nuestro matrimonio y presentando aquellas áreas en nuestras vidas, en nuestro matrimonio que se han dañado, que el enemigo ha dañado. Solamente el Señor los puede reconstruir. El Señor puede sanar, el Señor puede liberar, el Señor puede restaurar. Así como fue la reconstrucción de las murallas, que tuvo que ayunar Nehemías, asimismo por medio del ayuno, el Señor puede hacer todas las cosas en nuestro matrimonio. Reconstruir, sanar todo aquello que el enemigo había destruido, dañado. El Señor lo puede restaurar nuevamente. ¿A través de qué? Del ayuno. Bien, los discípulos del Señor ayunaban en momentos de necesidad espiritual y para liberar a personas de la opresión espiritual. Hoy por hoy, ¿qué tipo de presión usted está teniendo en su matrimonio? La que tiene que ayunar para destruir esa opresión en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. El enemigo nos oprime de diversas formas. ¿Con qué te está oprimiendo el enemigo? Es necesario poner eso en oración para poder vencer toda opresión, todo ataque del enemigo en su matrimonio. Muchas veces el enemigo nos oprime con necesidades del hogar, nos oprime muchas veces la pareja con enfermedades, con pesadillas. Hay diversas causas de opresión. ¿Qué tipo de opresión está usted teniendo? Así como los discípulos ayunaron para liberar al pueblo, a las personas de la opresión maligna, también usted tiene que ayunar como pareja para ser libre de toda opresión en el nombre del Señor Jesús en su matrimonio. También Esdras ayunó para buscar la protección de Dios en un viaje que iba a emprender hacia Jerusalén, para buscar la liberación
protección. Esdras declaró un ayuno colectivo y oró por un viaje seguro para los israelitas de su viaje de 900 millas desde Babilonia hacia Jerusalén. Esdras presentó este viaje colectivo en la mano del Señor para buscar protección. Vemos que por Esdras haber ayunado, haber confiado en Dios, Dios los protegió del camino, los libró del mal. Debemos ayunar para recibir protección de Dios, de parte de Dios, nuestro matrimonio. Tanto el esposo como la esposa deben ayunar, los hijos tienen que ayunar juntos, con un propósito, con un mismo sentir. Vemos que el ayuno se hace con propósito. Debemos especificar qué tipo de ayuno. Ahí vemos que en este caso el ayuno de Esdras fue para protección, para que pudieran tener éxito, para que pudieran tener un buen viaje. Ellos emprendieron un ayuno colectivo, y el Señor los ayudó, los protegió, los libró de sus enemigos, de la gente que quería dañarlo. Hay muchas personas que quieren dañar su matrimonio, que quieren ver la familia destruida, y es por eso que los matrimonios tienen que, y la familia, buscar la dirección a Dios, protección de Dios en ayuno y oración, así como Dios protegió a Esdras y al pueblo de su viaje. Así Dios va a proteger su matrimonio si usted le busca a Dios en ayuno y oración. Amén. Y vemos también que los matrimonios, por ejemplo, vemos aquí a Esdras, ¿verdad?, que ayunó para buscar protección. Que el Señor se manifestara, los guardara, los protegiera durante el viaje. Muchas veces se presentan en los matrimonios que el enemigo se levanta, utiliza a mujeres que se dejan utilizar para atacar a los esposos, y viceversa también. Utiliza a hombres para atacar a la esposa con el fin de destruir. Pero aquí vemos el poder del ayuno. Aquí vemos el poder del ayuno, que uno presenta todas esas situaciones en el ayuno, y cómo Dios se manifiesta, cómo Dios protege el matrimonio, cómo Dios protege esa relación cuando se ayuna. Entonces vemos en cada ejemplo el poder del ayuno. Todo hijo o hija de Dios debe ayunar, todos los matrimonios deben ayunar para ver un cambio, para ver una manifestación. Uno expone allí en el ayuno las áreas, lo que se necesita de cambio en la pareja, y en el ayuno, sometiendo todo en ayuno, el Señor va a obrar, creyendo con fe, caminando firme hacia adelante, sin mirar a la diestra ni a siniestra, mirando solamente al Señor y confiando en la palabra del Señor, en sus promesas, y ayunando, el Señor va a obrar y va a hacer, porque estamos confiando en Él. También otro ejemplo de ayuno podemos ver en Daniel. Daniel ayunó parcialmente para buscar revelación de Dios. Qué bonito sería que la pareja busque a Dios, para buscar a Dios que les revele cómo deben seguir, qué deben hacer como pareja, como familia, para que el matrimonio busquen agradar a Dios cada día más, para que sea Dios revelando su voluntad en cada cosa que vayan a hacer. Así como Dios le reveló a Daniel lo que debía de hacer, también Dios quiere revelar su matrimonio, cuál es su voluntad. Vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y los planes que Dios tiene para los matrimonios son planes de bienestar.
planes de éxito para dar el futuro promisorio, para que los matrimonios sean más fuertes, para que los matrimonios sean impenetrables. Pero hay que pagar un precio. Ayunar, pedir la dirección de Dios, pedir que sea Dios revelando cuál es su propósito en cada matrimonio, cómo deben conducirse cada día, seguir de ejemplo, de modelo para aquellos matrimonios que no conozcan del Señor. Entonces, cuando se busca la revelación, la dirección de Dios, Dios te guía al matrimonio al éxito y fortalece la relación matrimonial. Amén. Vemos otro ejemplo con los habitantes de la ciudad de Nínive. Vemos allí otro ejemplo del ayuno colectivo, que ¿cómo resultó? En la misericordia de Dios y un arrepentimiento. Vemos que después que Jonás pronunció su sentencia contra la ciudad de Nínive, el rey se cubrió de cilicio y se sentó en el polvo. Luego ordenó al pueblo que ayunara y orara. Vemos que en Jonás, allí 3, versículo 10 dice: cuando Dios vio lo que hicieron y cómo se apartaron de sus malos caminos, se arrepintió y no les hizo sufrir la destrucción que les había amenazado. Vemos que la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y fíjense que esto fue lo que pasó con la ciudad de Nínive. Ellos se metieron en ayuno, el poder del ayuno. Allí declararon su pecado, se arrepintieron y se apartaron. Y fíjense cómo la misericordia de Dios les alcanzó. Dios los perdonó. ¿Y cuánto más Dios puede restaurar un matrimonio? Uno entra en ayuno, uno se humilla delante de Dios, clamando a Dios su misericordia, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados, por el pecado del esposo, por el pecado de la esposa. Siempre debemos de confesar cuando el esposo de repente no es cristiano. La mujer siempre debe pedirle a Dios que perdone los pecados del esposo. Porque recuerden que cada vez que se quebranta la palabra, se abre una puerta espiritual y entra el enemigo. Pero si la esposa, si el hombre no es cristiano y la esposa es la que tiene la responsabilidad, porque es la que conoce de Dios, entonces siempre debe estar orando, pidiendo a Dios que perdone los pecados del esposo, todos los días. Y viceversa, cuando el esposo es cristiano y la mujer no, el esposo siempre debe estar pidiendo a Dios que perdone todos los pecados de la esposa, para mantener esas puertas cerradas. Y la misericordia de Dios, claro que los va a alcanzar, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y si esa persona que está allí firme, está clamando a Dios, se está metiendo en ayuno, buscando, claro que el Señor se manifiesta, claro que la misericordia de Dios se glorifica, claro que sí, porque Dios es grande, Dios es maravilloso y poderoso. Así es, para ver la mano de Dios, el perdón, alcanzar el perdón, hay que reconocer su falta, en qué están fallando como pareja, y arrepentirse, confesar ese pecado y arrepentirse. Eso fue lo que hizo el pueblo de Nínive. Ellos reconocieron sus pecados, se humillaron delante de Dios, pidieron perdón y Dios detuvo el castigo que venía sobre ellos. Entonces, cuando la pareja reconocen que están fallando a Dios y se humillan delante de Dios, piden perdón por sus pecados, Dios los perdona, ayudan por eso, en humillación, pero hay que reconocer la falta, así como ese pueblo de Nínive reconoció su falta. Los matrimonios tienen que revisarse, decir en qué estamos fallando a Dios. Vamos a ayunar por eso, vamos a humillarnos delante de Dios para que Dios tenga misericordia en nuestro matrimonio, para que Dios nos ayude y nos perdone y nos limpie.
Amén. Vemos también un caso de Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 14, versículo 23. Ellos ayunaron al encomendar líderes a la iglesia, buscaron la sabiduría de Dios. Pablo y Bernabé oraron y ayunaron por los ancianos de la iglesia antes de encomendarlos al Señor para su servicio. Fíjense que ellos ayunaron para buscar la sabiduría de Dios, para que Dios mostrara, para que Dios en su sabiduría mostrara todas las cosas para encomendar al Señor su servicio de los líderes. Entonces fíjense que para todo hay que ayunar, para todas las áreas. Cuánto más en nuestro matrimonio, para buscar esa sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría, ese entendimiento, para nosotros sobrellevar la pareja, para sabernos manejar en el matrimonio, con los hijos, en el hogar. Sabemos que no todos los esposos son iguales, no todas las esposas son iguales, pero ¿quién es el que da la sabiduría? Dice la Biblia que el que le falte sabiduría, que la pida. Y el Señor la dará, el Señor nos llenará de sabiduría para saber hacer las cosas, manejarnos como Dios manda, como Dios establece en su guía. La sabiduría es tener la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y hacer lo correcto, hacer el bien, seguir a hacer el bien. Y eso es lo que Dios requiere en cada pareja. Cada pareja necesita pedir a Dios: Señor, dame sabiduría para guiar mi hogar, mi familia, como tú mandas, como tú quieres que lleve a mi familia. Como la iglesia primitiva ayunaban antes de tomar decisiones importantes, como nombrar líderes. Ellos ayunaron, buscaron la dirección de Dios. Así nosotros también debemos de buscar la dirección de Dios como pareja en ayuno y oración, pidiéndole a Dios iluminación, que ilumine nuestro matrimonio, que ilumine nuestro hogar. Y la sabiduría Dios la da. Todo aquel que pide recibe, y el que busca llama. ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios busca? En Isaías 58:6 dice: no es este ayuno que yo escogí, que desate las ligaduras de la impiedad, que desates las cargas de la opresión y que dejes ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Este es el verdadero ayuno que Dios busca, que vivamos una vida que agrade a Dios, que vivamos una vida recta como pareja, como matrimonio, que tengamos misericordia del necesitado, que le tendamos la mano al necesitado. Y como dice allí la palabra, no es este el ayuno que yo escogí, que desates la ligadura de impiedad, que desates las cargas de opresión y que dejéis libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ayunar en el matrimonio? Para romper todo yugo. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra lo que está operando dentro de la pareja, el maligno. Entonces tenemos que ayunar, porque a través de ese ayuno vamos a desatar las ligaduras, todas las ataduras que el hombre, el esposo, la esposa puedan tener. Allí en el ayuno se van a romper, allí se van a desatar de todas cargas de opresión, toda opresión que el enemigo esté allí, porque el enemigo va a hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Destruir, dividir, destruir los hogares. Ese es su trabajo y él lo hace. Pero el Señor nos da herramientas, el Señor nos guía, nos direcciona de cómo nosotros hacer las cosas. Entonces, a través de los ayunos, ¿qué va a pasar en los ayunos? Se van a desatar las ligaduras, las ataduras que la pareja tenga. Allí se van a desatar las cargas de opresión. ¿La opresión por qué? Por el maligno. Y se van a quebrantar todo yugo, se va a romper todo yugo. Y la liberación la vamos a encontrar por medio del ayuno. Porque así lo dice Isaías 58:6. No es este el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, que desate las cargas de opresión,
y que dejes ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Todo eso pasa en el ayuno, rompe todo yugo entre la pareja. Entonces tenemos que ayunar de corazón. Tenemos que dedicarle tiempo al matrimonio. Se ayuna para obtener la victoria. Tras perder 40.000 hombres en batalla en 2 días, los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda. En Jueces 20:26 dice que todo el pueblo subió a Betel y se sentó a llorar delante del Señor. También ayunaron ese día hasta la tarde. Al día siguiente el Señor les dio la victoria sobre los benjamitas. El ayuno en la Biblia no siempre significa abstenencia total de comida y bebida. A veces se refiere a abstenerse de ciertas cosas o actividades para enfocarse en la búsqueda de Dios. Además, el ayuno es visto como una práctica personal y no como una obligación. Dios no obliga a nadie a ayunar. Es una necesidad. Nosotros necesitamos ayunar. Nosotros necesitamos de Dios. Dice la palabra de Dios que fuera de Cristo nada podemos hacer. Y para buscar los matrimonios de Dios va acompañado con esa herramienta que es el ayuno. Y es una necesidad, no es una obligación. No lo podemos ver como una obligación, sino una necesidad. Así como la necesidad también de orar, de estar en la presencia del Señor, de buscarle. Así como la necesidad de tomar agua, de comer. Así también nosotros tenemos la necesidad de ayunar, buscando la dirección de Dios para obtener la victoria, para que nuestro matrimonio sea matrimonio ejemplar, matrimonio de éxito, para que nuestro matrimonio sea fortalecido en el nombre del Señor Jesús. Y vemos este ejemplo, este último ejemplo, el que ya había leído en Jueces 20:26, donde ya se ve leído que tras perder 40.000 hombres en batalla en 2 días, 40.000 hombres murieron en batallas en 2 días. Los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda. En Jueces 20:26 dice que todo el pueblo subió a Betel y se sentó a llorar delante del Señor. También ayunaron ese día hasta la tarde. ¿Qué pasó al siguiente día después que ellos ayunaron? El Señor les dio la victoria sobre los benjamitas. Así que puede ser muy terrible lo que estás viviendo en el matrimonio. Puede ser una situación lo más terrible, lo más fuerte. Pero si aquí vemos que después que habían muerto durante 2 días 40.000 israelitas, y luego entraron en ayuno, se humillaron, lloraron, y al día siguiente el Señor les dio la victoria, ¿cuánto nos va a dar la victoria si nosotros como pareja, como matrimonio, buscamos al Señor también en ayuno? Claro que Dios puede cambiar las cosas, no importa lo que haya pasado en el pasado, lo terrible, división, pleito, pelea, no importa. El ayuno, a través del ayuno puede haber al día siguiente un cambio, una transformación. Así como le pasó al pueblo de Israel. Y al día siguiente el Señor le dio la victoria. Entonces, ¿usted quiere la victoria en su matrimonio? Debemos ayunar. ¿Queremos ver la victoria en nuestro hogar? Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde los matrimonios, la familia. Vamos a orar por los matrimonios para ser despedidos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas parejas que están viviendo, Señor, momentos difíciles su matrimonio. Amén, Señor. Yo te pido una cobertura especial sobre ellos. En el nombre del Señor Jesús. Te pido, Señor, que seas tú llenándole de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Amén. Para que puedan buscar tu rostro en ayuno y oración, que tú eres el Dios que escucha. Todo aquel que viene a ti, Señor, tú no lo echas fuera. Amén. Bendiga los matrimonios, Señor. Fuego de Dios destruye toda obra del mal en contra de los matrimonios.
Guarda los matrimonios bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Crea un matrimonio más fuerte, Señor. En un mundo que va cada día de mal en peor. Que tu mano poderosa siga obrando en cada matrimonio. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.